Como al inicio de cualquier curso, necesitamos algunos conocimientos base para a partir de ellos generar más. Asumimos que usted conoce y está familiarizado con conceptos como punto, y no será necesario ser muy riguroso. Basta con que pensemos en él como la unidad más simple, que no la podamos hacer más pequeña, que no tiene dimensión, longitud o área. Bien decía Euclides, el padre de la geometría, que punto es lo que no tiene partes. Línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección. Esta no tiene un punto donde inicie o donde finalice, y contiene un número infinito de puntos. Segmento es un fragmento de línea recta comprendido entre dos puntos. Rayo. Si tomamos un punto de una recta, este la va a dividir en dos partes. A ambas las llamamos rayos y tiene como punto inicial el que escogimos. En la figura que aparece en pantalla, usamos una flecha para hacer referencia que el pedazo de recta se extiende infinitamente de un lado. Ángulo. Podemos pensar en él como la parte del plano determinada por dos rayos llamados lados que tienen el mismo punto de origen. A tal punto de origen le llamamos vértice. Y por último, polígono. Es una figura geométrica compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano, como por ejemplo el triángulo, cuadrado, pentágono o una estrella. Vamos a introducir algunos conceptos nuevos. Supongamos que tenemos tres rayos. Los llamaremos OA, OB y OC. Estos tienen vértice común, el punto O, y el rayo OB está dentro del ángulo AOC. A los ángulos AOB y BOC los llamaremos ángulos adyacentes y cumplirán que su suma es igual al ángulo AOC. Ahora supongamos que los ángulos adyacentes son iguales. Diremos entonces que el rayo OB biseca al ángulo AOC y lo llamaremos la bisectriz del ángulo. Consideremos dos rectas que se intersectan en un punto. Podemos ver cuatro ángulos, pero nos concentraremos en los pares de ángulos no consecutivos. En la figura tomamos a alfa y teta, pero puede ser el otro par. A estos los llamamos opuestos por el vértice y coinciden. Ahora consideremos los pares de ángulos adyacentes. En la figura tomamos a alfa y beta, pero puede ser cualquier otro par. Estos suman 180 grados y a ese ángulo lo llamamos llano. Si con las dos rectas formamos un ángulo de 90 grados, los demás ángulos también serán de 90 grados y diremos que las rectas son perpendiculares. Al ángulo de 90 grados le decimos ángulo recto. Si el ángulo que forma es menor de 90 grados, lo llamamos ángulo agudo. Si es mayor de 90, lo llamamos ángulo obtuso. Decimos que dos ángulos son complementarios cuando su suma es igual a 90 grados. Cuando es igual a 180 grados, decimos que son suplementarios. En pantalla aparecen dos rectas.
Cuando estas no se interceptan, las llamamos paralelas. Pongámosles nombre. A una la llamaremos L1 y a la otra L2. Supongamos que una tercera recta L3 intercepta a L1 y L2. La llamaremos transversal. Inmediatamente vemos los ángulos que éstas forman. Más aún, si asimilamos bien las definiciones anteriores, podemos ver ángulos opuestos por el vértice. Asumiremos que cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos 3 y 6 coinciden. A estos los llamamos alternos internos. También llamaremos alternos internos al par de ángulos 4 y 5, de hecho, también coinciden. Para verlo, notemos que los ángulos adyacentes 3 y 4 forman un ángulo llano. Lo mismo pasa para los ángulos 5 y 6. Como ambos son igual a 180, podemos igualar las expresiones. Ahora recuerde que asumimos que los ángulos 3 y 6 coinciden. En ambos lados de la igualdad aparece el ángulo 3. Podemos restarlo y dejar solo a los ángulos 4 y 5, obteniendo lo que queríamos. A los pares de ángulos 2 y 7 los llamamos alternos externos y estos coinciden. Basta con que nos fijemos en que son opuestos por el vértice a 3 y 6 respectivamente. También llamaremos así al par de ángulos 1 y 8, que también coinciden. A los pares de ángulos 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8, los llamaremos ángulos correspondientes, y para sorpresa de nadie, coinciden. De la misma manera que asumimos que si dos rectas paralelas eran cortadas por una transversal, entonces los ángulos 3 y 6 coincidían, asumiremos el recíproco. Es decir, si dos rectas son cortadas por una transversal y se cumple que el ángulo 3 y 6 coincide, entonces las rectas son paralelas. Tenemos tres puntos. Si es posible trazar una recta que pase por los tres, entonces diremos que los puntos son colineales. Si no son colineales, trazando una recta por cada par de puntos, podemos formar un triángulo. Definiremos la distancia entre dos puntos como la longitud del segmento de recta que los une. La distancia de un punto a una recta es la distancia de nuestro punto al punto donde se intersecta la recta y la perpendicular a la recta que pasa por nuestro primer punto. Tomemos un polígono arbitrario. Aunque en la pantalla aparezca uno de 4 lados, puede ser de los lados que usted guste. Cada lado de nuestro polígono tiene una longitud. Definiremos el perímetro del polígono como la suma de las longitudes de sus lados. Seguimos en nuestro polígono arbitrario. Podemos ver que se forman ángulos en su interior. Una forma de identificarlos es recorriendo el polígono en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Los ángulos que estén a nuestra izquierda son los ángulos internos del polígono. Los suplementarios a estos los llamamos ángulos exteriores o externos. Seguimos en nuestro polígono arbitrario. Llamamos diagonal a una recta que une vértices no consecutivos. Si fueran consecutivos, tendríamos un lado. Una circunferencia es la figura que forman los puntos, tales que su distancia a un punto fijo es siempre constante, es decir, no cambia. Al punto fijo lo llamamos centro
y a la distancia constante la llamamos radio. Note que el radio es un número, no un segmento, aunque es común y cómodo llamar a un segmento que une al centro con un punto de la circunferencia radio. Dado un punto y un número positivo, existe una única circunferencia que tiene como centro el punto dado y radio el número positivo dado. Recíprocamente, dada una circunferencia, existen únicos número positivo y punto que son radio y centro de la circunferencia respectivamente.